Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy, 15 de enero, abrimos este programa con una noticia que está también muy vinculada a las cuestiones por las que nos hemos preocupado especialmente en este programa de Sexto Continente. Y es que ayer domingo, a última hora, saltaba a los teletipos la noticia de que la dictadura de Nicaragua había expulsado de Nicaragua y había enviado en un vuelo a Roma a los dos obispos secuestrados, ellos dirían detenidos, junto a 13 sacerdotes y a 3 seminaristas. Monseñor Ronaldo Álvarez, obispo de Matagalpa, que como sabéis, pues hemos hecho referencia a él y hemos orado por él en este programa, desde que fue detenido y posteriormente condenado a 26 años de cárcel por traidor a la patria. Monseñor Ronaldo Álvarez también fue obligado a subir a ese avión, junto a Monseñor Isidoro Mora, también obispo detenido recientemente en estas Navidades, otros 13 sacerdotes y 3 seminaristas, todos ellos han sido expulsados de Nicaragua y están actualmente ya en la Santa Sede, están en Roma, acogidos por la Santa Sede. Hay que decir que no se ha dado más explicación de la forma en la que se haya realizado esta expulsión. Claro, como había sido Monseñor Ronaldo Álvarez, había sido despojado de su condición de ciudadano nicaragüense, hay que decir que, pues oficialmente ellos podrán decir que ni siquiera han expulsado a alguien, sino que allí tenían a alguien que no era de su nación porque le habían quitado, ¿no?, la ciudadanía, y entonces ahora dirán pues que han expulsado a alguien que pretendía entrar dentro de su nación ilegalmente. Vete tú a saber qué tipo de explicación pretenden dar, ¿no? Bueno, hemos querido en todo momento en este programa, porque tenemos esta vocación de formar esta familia en Radio María hispanoparlante, hemos querido estar muy unidos a esa persecución religiosa que acontece en Nicaragua, que no es única, que existe en otros lugares del mundo y además pues con tonos todavía mucho más graves, como es por ejemplo el caso de Nigeria, donde los martirios y las muertes de los cristianos llegan a casi a 5.000 al año, ¿eh? Pero nos ha parecido emblemática, ¿no?, pues esta situación de Nicaragua para hacernos eco de ella. Hemos orado intensamente por Monseñor Ronaldo Álvarez. Está claro que el gobierno de Nicaragua se ha sentido muy incómodo de tener en sus prisiones, ¿no?, pues a los obispos, a los sacerdotes, se ha sentido incómodo y habrá hecho el cálculo de que va a tener menos desgaste expulsándolos que reteniéndolos. Bueno, en cualquier caso, nosotros, al margen de los cálculos que pueda hacer el dictador Daniel Ortega, pues nosotros vamos a seguir poniendo el foco en la reivindicación de la libertad, de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. La verdad es que es una constante que cuando el mayor indicativo, ¿no?, la prueba del algodón, como se dice, ¿no?, la prueba del algodón de que en un país no existe libertad es que no exista libertad religiosa. Porque la libertad religiosa está ligada a la libertad de conciencia. Entonces, cuando no hay libertad de conciencia, entonces
estamos perdidos. Si ni siquiera, ¿no?, existe esa libertad, pues imagínate todas las demás, todas las demás cómo puedan estar si ni siquiera se respeta la libertad de conciencia. Vamos a hacer una lectura de quiénes son los que han sido expulsados en el día de ayer. Monseñor Ronaldo Álvarez, obispo de Matagalpa; Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna; don Pablo Villafranca, sacerdote de la Arquidiócesis de Managua; don Héctor Treminio, sacerdote también de Managua; Monseñor Carlos Avilés, vicario general de Managua; el padre Fernando Calero, sacerdote de Matagalpa; Monseñor Carlos Díaz Prado, de la Diócesis de León; Monseñor Silvio Fonseca, de la Arquidiócesis de Managua; el padre Miquel Monterrey, sacerdote de Managua; el padre Raúl Zamora, también de Managua; el padre Gerardo José Rodríguez; Monseñor Miguel Mántica, también de Managua; el padre Jader Hernández; el padre Ismael Serrano, ambos de Managua; el padre José Gustavo Sandino, de la Diócesis de Jinotega; y 3 seminaristas, que también vamos a rezar por ellos, porque fíjate, ¿no?, menuda prueba es en los años de tu preparación al sacerdocio vivir la detención y la expulsión de tu gobierno. Vamos a rezar especialmente por estos 3 seminaristas, ¿no?, que viven una prueba tan grande en su preparación al sacerdocio. Los seminaristas son, ¿no?, Alester Sáez, Tony Palacios y Francisco Odorico. Bueno, todavía me estoy acordando, ¿no?, cuando fui testigo, después de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, de ver cómo algunos sacerdotes estaban allí, ¿no?, y viendo de qué manera intentaban regresar a Nicaragua, intentando burlar los controles de los aeropuertos, volviendo desde Lisboa a Nicaragua a través de otras naciones, para intentar así disimular el hecho de que volvían de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, oramos por la Iglesia en Nicaragua, y hay que decir que posiblemente estamos en un caso, lo voy a decir yo claramente, porque obviamente pues yo sé que el Santo Padre, ¿no?, es obvio, él tiene que tener, pues, en la manera de expresarse, un filtro, un freno diplomático. Ocurrió, no sé si recordaréis, que fue en marzo, allá por el 10 de marzo, en unas declaraciones, el Santo Padre, pues habló. Se ve que se encontró en un momento, digamos, de confianza en la expresión, e hizo referencia a que en este caso estábamos no únicamente ante una dictadura, sino ante un caso de desequilibrio. Entonces se montó un auténtico revuelo porque el Papa había llamado desequilibrado a Daniel Ortega, ¿no? Bueno, pues como yo no tengo esa responsabilidad de la Iglesia, pues tengo más libertad para poder decirlo. Obviamente este es un caso en el que, además de una dictadura, estamos ante un caso de un evidente desequilibrio, Tanto Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que muchos pues afirman que está dirigiendo desde la sombra, ¿no?, pues la política de su país, pues estamos en un caso de patente desequilibrio. Solo voy a contar una anécdota, que esta me consta directamente, de una persona que accedió, ¿no?, a tener una entrevista con el presidente de gobierno, don Daniel Ortega, y es que antes de entrar en el despacho de Daniel Ortega, a esta persona, que me lo contaba ella directamente, a esta persona le hicieron pasar por el despacho de la esposa del presidente, por el despacho de doña Rosario Murillo, para que ella hiciese toda una serie de ritos de sacarle los malos espíritus antes de pasarle a esta persona, ¿no?, a que tuviese la entrevista con Daniel Ortega. Imaginémonos de qué estamos hablando, de que la esposa del presidente casi hace allí una especie de exorcismos con todo tipo de rituales, ¿no?, para que esa persona después pase a hablar con el presidente. O sea, que estamos hablando de un caso en el que se junta una dictadura comunista, pero también al mismo tiempo unos desequilibrios psiquiátricos pues patentes, ¿no?
patentes. Bueno, el caso es que oramos por la Iglesia en Nicaragua, oramos por ella, oramos por todos los que han sido expulsados y pedimos la gracia, ¿no?, de que su sacrificio, el sacrificio de verse expulsados de su patria, de su nación, de su tierra querida, también el Señor bendiga ese gran sacrificio que hacen, lo bendiga con una siembra de libertad en su país y con una siembra de vocaciones y con una primavera en la evangelización de Nicaragua. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y para poder seguir los programas anteriores pues los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de iVoox, también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Y también voy a decir una novedad que se introduce en este año 2024. Y es que la novedad es que a partir de ahora también los programas de Sexto Continente van a ser subidos, hemos comenzado ya desde los primeros de enero, son subidos al canal de YouTube, al canal de YouTube de En Ti Confío. Se suben al canal de YouTube sin imagen, pero vamos, con unas imágenes fijas, se pueden escuchar también en ese formato del canal de YouTube. Bueno, pues vamos adelante en este programa del 15 de enero de Sexto Continente. Y os voy a compartir 10 claves para afrontar la crisis de nuestro tiempo. Decálogo para afrontar con madurez la crisis actual. Es una reflexión que hice pues en casa, bueno, en el hogar de don Luis Zayas, que es muy conocido, ¿no? Alguien que también que forma parte de esta familia de Radio María, que tiene también su programa semanal, y dentro del encuentro que tuvimos en su entorno de amistades, en la última plenaria de la Conferencia Episcopal, pues yo compartí con aquel grupo de matrimonios amigos una reflexión, ¿no?, que tuvo este título, ¿no? 10 claves, o si queremos decirlo, un decálogo para cómo afrontar con madurez la crisis actual. Y aprovecho este programa pues para traducirlo aquí pues de una manera lo más sintética posible. También digamos que Religión en Libertad también hizo de esa reflexión pues una noticia, y bueno, pues sirviéndome también del resumen que ellos hacen, lo voy a compartir con vosotros. Como digo, decálogo para afrontar con madurez la crisis que vivimos, que no es pequeña, que no es pequeña esta crisis. A ver, el primer punto: prestar más atención a las causas que a las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo más fácil es que en una situación tan fuerte como esta, teniendo en cuenta hasta dónde hemos llegado, es que prestemos toda nuestra atención, nos estemos fijando, ¿no?, en qué barbaridades, a dónde hemos llegado, ¿no? Que nos estemos fijando en las barbaridades a las que nunca habíamos pensado que podíamos llegar, ¿no? Pero ¿cómo es posible que hayamos llegado en España, por ejemplo, pues a esta situación de conceder que unos políticos concedan una amnistía a otros políticos para que a cambio estos les voten y sigan gobernando? Pero ¿cómo se ha visto una cosa así, no? Que todos los informes del Poder Judicial se ignoren o se intenten evitar, pues para que así el Poder Ejecutivo haga todo lo que quiera hacer en contra, ¿no?, del Poder Judicial. Bueno, cosas que son fortísimas. Que si la ley trans, pero bueno, que si tenemos el derecho cada uno a elegir nuestra identidad, que si los libros de texto de nuestros niños, ¿no?, de repente tienen que asumir toda la ideología trans en sus libros de texto. Bueno, cosas que son tremendas, ¿no?
Ahora, yo lo que digo en esta primera reflexión es que todo esto es muy gordo, ¿eh? Pero es más importante que prestemos atención a las causas que no que nos limitemos a escandalizarnos con las consecuencias de a dónde hemos llegado. Aquí es muy importante aprovechar esta crisis tan fuerte para hacerse una pregunta. A ver, ¿todo esto cómo ha podido pasar? O sea, hemos llegado aquí, pero tiene que haber alguna explicación, ¿no? Pues es claro que ha habido alguna explicación, ¿no? La crisis de la modernidad, no fue percibida ni mucho menos por todos los que ahora se están escandalizando de a dónde hemos llegado. La crisis de la modernidad la percibieron pues aquellos que tuvieron no una capacidad profética, aquellos que tenían una fidelidad al conocimiento de la fe y de la tradición de la Iglesia y que mantuvieron una capacidad crítica y la veían venir y decían, y de aquellas lluvias vendrán unos lodos, y en efecto estos lodos vienen de aquellas lluvias. Entonces, ¿dónde está la causa, no? Bueno, pues que cuando la causa está en la secularización. Cuando el hombre se desvincula de Dios y éste deja de estar presente en la cosmovisión de la vida, se empieza a desencadenar toda una serie, ¿no?, de desvinculaciones, y al final el hombre se desvincula de Dios, se desvincula de la historia, se desvincula, bueno, pues al final se termina por desvincular de la filosofía, se termina por desvincular hasta de su propia identidad. Yo ya no sé ni quién soy yo, ¿eh? Y la causa última, la causa originante de todo es la secularización, el plantear la vida como si Dios no existiera. O sea, que nos quede claro que de ahí viene todo esto. De ahí viene todo esto. Es que cuando quitas a Dios, no queda ni el hombre. No queda ni el hombre. Entonces, esta es la primera clave, ¿no?, de este decálogo. Prestar más atención a las causas que a las consecuencias. No limitarse a escandalizarnos de las consecuencias. Ojo, que no estoy diciendo con esto que no haya también que denunciar, ¿no?, hasta dónde estamos llegando. Pero siempre iluminando con y esto viene de, y esto de dónde nace y de dónde parte. Ese es el primer punto. El segundo, la segunda clave. No creernos ingenuamente que a nosotros no nos toca esta crisis. No pensarnos de que yo observo escandalizado, ¿no? Pues qué crisis, ¿no? Tenemos, como si yo no estuviese mojado por ella. A ver, yo no estoy al otro lado del cristal, como si a mí esta crisis no me hubiese afectado. Eso sería muy ingenuo. Claro que nos ha afectado. Y lo digo por mí mismo, por José Ignacio. A mí no me ha afectado esta crisis. ¿Cómo no me va a afectar? Nos ha afectado y nos ha transformado más de lo que pensamos, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Porque todo esto es muy sutil, Yo muchas veces suelo poner el ejemplo ese de que a los peces les pueden cambiar el agua de la pecera sin que se enteren, Bueno, pues eso ha pasado con nosotros claramente, es decir, se han ido poco a poco, últimamente ya es bastante más rápido, Pues bueno, en un momento se fue poco a poco bajando el listón de nuestros ideales, tampoco negándolos, ¿no?, pero sin negarlos, se fue arrinconando, dejándolos a un lado. Entonces yo recuerdo perfectamente pues cómo pues en mi infancia, en mi adolescencia, se nos decía que todos los días debíamos de hacer algún sacrificio, alguna renuncia, pues para acostumbrarnos a ser personas mortificadas, que tuviésemos autoridad, que tuviésemos capacidad de sacrificio, y todos los días hacíamos algún sacrificio, pues renunciábamos a esto, al otro, hacíamos mortificaciones, ¿no? Pues porque era una manera de que también nos ejercitásemos
en el olvido de nosotros mismos y en ofrecerle al Señor sacrificios agradables y tal. A ver, yo eso lo recuerdo como algo súper normal en nuestra educación. Y eso se ha ido perdiendo completamente. Esto es un ejemplo concreto, ¿eh? Nos hemos ido acostumbrando sin darnos cuenta a la máxima comodidad, al mínimo esfuerzo, a ir bajando y bajando el listón. Resulta que yo antes tenía unos hábitos de vida, y sin darme cuenta he ido bajando el listón, bajando el listón. La comodidad se ha ido apoderando de nosotros y nos hemos hecho blandos, vulnerables. Nos hemos acostumbrado a que nuestros deseos requieren una satisfacción inmediata y esto nos hace muy manipulables. Entonces, yo creo que esta es la segunda clave, para analizar esta crisis. No seas ingenuo pensando que a ti no te toca esta crisis. Claro que nos toca a nosotros. Tercera clave. Por lo tanto, que es una especie de conclusión inmediata, ¿no? Cuando pensemos siempre en un problema, la primera solución, no digo que sea la única, pero la primera, por donde hay que empezar, la primera solución es la llamada a la propia conversión. O sea, esto no vamos a invertir esta tendencia en la que estamos si cada uno no comienza por su cambio personal, por su cambio interior. Comienza por, o sea, siempre he dicho que la pedagogía, ¿no? La pedagogía que se deriva del Evangelio es centrífuga, no es centrípeta, es centrífuga, o sea, es cambia tú para que cambie lo que está a tu alrededor. Entonces, esto es lo que decía Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, para esto creo que es emblemática por dos respuestas o por dos palabras que dio. Una pregunta que le hicieron: Madre Teresa, ¿qué cambiaría usted de la Iglesia? Y responde ella: yo comenzaría por cambiarme a mí misma. Por ejemplo, hoy en día que estamos viendo tanta crisis en el seno de la Iglesia, pues seguro que nosotros empezaríamos por decir, yo cambiaría... Pero, un momento. Claro que cambiaríamos muchas cosas en esta crisis que estamos padeciendo en el seno de la Iglesia, ¿eh? Pero Madre Teresa dice, yo comenzaría por cambiarme a mí misma. Y luego, dentro de esta pedagogía centrífuga, en la cual lo primero es tu cambio interior, lo siguiente es la familia, claro. La otra frase emblemática de Madre Teresa es, ella pronunció esta frase: si quieres cambiar el mundo, vete a tu casa y ama a tu familia. También frase emblemática, ¿eh? Si quieres cambiar el mundo, vete a tu casa y ama a tu familia. Es decir, que para darle la vuelta a esto, tenemos que empezar por mi conversión personal, y por la transformación de nuestra familia. Y de ahí para afuera. O sea que la primera solución es la propia conversión. Y en el fondo tenemos que percatarnos de que esta gran crisis en la que estamos es una crisis de santidad. Sí, tenemos una crisis de santos. Faltan santos. Si fuésemos más santos, si hubiese más santos, si los que estamos escuchando ahora este programa fuésemos más santos, esto no estaría así. Dios suele suscitar santos en momentos críticos de la historia. Igual los está intentando suscitar ahora, pero no le respondemos. Yo qué sé, yo no creo, estoy convencido que Dios lleva adelante su estrategia, ¿no?, de suscitar la santidad. Por lo tanto, tenemos que mantener intacta nuestra esperanza de que Dios va a llevar adelante, quiere y puede, luego lo va a llevar adelante la obra de santidad en cada uno de nosotros. O sea, que yo mantenga intacta esa esperanza y que ponga todos los medios para que eso sea así, eso es clave, ¿eh? Es clave. Cuarto punto de este decálogo para afrontar con madurez la crisis actual. La oración,
que es lo único que puede cambiar la historia, frente al influjo pelagiano que cree ingenuamente, ¿no?, en el poder de la voluntad humana, nosotros sabemos que solo Dios puede cambiar las cosas, que nosotros no podemos nada sin la gracia de Dios. O sea, por lo tanto, yo tengo muy claro que para poder abordar esta crisis, yo tengo que ir con el poder de Dios, que es el poder de la oración. Yo tengo fe en que Dios es el Señor de la historia. Y yo tengo fe en que cuando voy adelante a afrontar un problema como este, o sea, tengo que ir como instrumento suyo, sino yo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy yo? A ver, ¿pero qué estoy yo haciendo aquí hablando por la radio ahora mismo? Hago el ridículo, hombre. De no ser que el Señor nos envíe y que vayamos con el poder de Dios, pero si no, ¿nosotros qué somos? Entonces, la oración es lo único que puede cambiar la historia. Porque la oración, el que hace oración es el que sabe que solo Dios es el que tiene el poder de transformar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues algo que me parece clave es que para afrontar este momento fortalezcamos completamente las capillas de la adoración perpetua, las capillas de adoración eucarística. Que hagamos de ese lugar como el pulmón de cómo hacemos para afrontar esta crisis. Vayamos a las capillas de la adoración perpetua. Vayamos a esas capillas. Yo a veces lo he contado, ¿no? Pues como en momentos de crisis fuerte, ¿no? En momentos de crisis fuerte, pues en San Sebastián, cuando fui obispo 12 años, que igual se arreciaban por problemas especiales, ¿no? Pues yo decía, madre mía, me voy a la capilla de la adoración perpetua, ¿no? Que estaba allí cerca de la casa del obispo. Me voy a la capilla. Y igual por la noche, ¿no? Te ibas a las 12 de la noche y de repente te encontrabas con que había un grupo de fieles que también ellos habían oído las noticias, también estaban diciendo, madre mía, cómo arrecian aquí las persecuciones. Y ellos también habían tenido la misma intuición de irse a las 12 de la noche a la capilla. Y entonces entendías y decías, madre mía, esta es la clave, ¿no? La clave es que nos demos cuenta de que solo Dios tiene la gracia y el poder para darle la vuelta a esto. Luego la oración, nuestro espíritu de adoradores, es la clave para afrontar esta crisis. Esta crisis. Punto quinto. Discernir nuestros talentos y no enterrarlos. Está claro, Lo que se dice, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. A ver, Dios a cada uno nos ha dado unos talentos y cada uno tiene que discernir. A mí Dios, ¿qué talentos me ha dado? Me ha dado un talento empresarial. Ojo, una empresa es un lugar en el que hay un margen de libertad bastante grande y yo puedo ser instrumento de muchas cosas en mi entorno, talentos empresariales, talentos comunicativos, que hay personas que tienen talentos comunicativos en su entorno. Hay personas por ahí que con su grupo de WhatsApp y no sé qué las están montando pardas, como se dice popularmente. Claro, porque ponen los talentos que Dios les ha dado, los ponen al servicio. O talentos políticos, o talentos... A ver, cada uno que discierna. Que discierna. Los hay que tienen talentos para estar cerca de las personas que sufren. Menudo talento es ese. Los hay que tienen talentos de visitadores y visitan por aquí y por allá. Cada uno tiene que discernir, a mí, Dios, ¿qué talentos me ha dado? Alguno dirá, yo no sé si tengo alguno, que sí que lo tienes, por Dios. No vas a tenerlo, pero disciérnelo. Que puede ser algo muy sencillo, ¿no? A ser un catalizador en el seno del barrio, en el seno de la familia, yo qué sé, cada uno que discierna qué talentos le ha dado Dios y que no los entierre, que en el nombre del Señor no los ponga en uso. El sexto punto de este decálogo: desperezarse ante las movilizaciones. Desperezarse, sí, pues porque, bueno, ¿qué ocurre? En medio de esta crisis,
existen algunas movilizaciones. Pero ¿qué pasa? Pues que suele ocurrir que, claro, como la concatenación de despropósitos es tan fuerte, pues es que, claro, tendríamos que estar movilizándonos continuamente. Entonces llega un momento en que dice uno, oye tú, que no se puede estar todo el día detrás de una pancarta, ¿eh? No se puede estar. Entonces, pues mira, pues vamos a dejarlo y nos quedamos en casa. Y entonces el maligno sabe cuáles son nuestros puntos débiles, y el maligno conoce nuestra tendencia a desactivarnos. Y eso no puede, y eso es una tentación. Es decir, para afrontar una situación como esta, tenemos que percibir la vocación a la respuesta. Porque, claro, detrás de esa pereza, decir, si es que esto no lo cambia nadie, ¿no? Detrás de esa pereza que nos desmoviliza, se esconde algo peor, que es la pérdida de esperanza. A mí hace unas semanas, compartí por redes sociales una noticia de una mujer mayor de 92 años, creo que era, de 92 años. Era pues en el mundo anglosajón, creo que era, no sé si era Inglaterra o Estados Unidos, no lo recuerdo. Una mujer de 92 años que le dieron un premio por haberse puesto diariamente delante de la clínica abortista 2 o 3 horas diarias de oración delante de la clínica abortista durante 23 años, creo que eran 23 o 24 años seguidos. Llevaba 2 o 3 horas diarias de oración delante de la clínica abortista y tiene 92 años. Y yo dije, madre mía, pues obviamente esa mujer no entiende de pereza. Ella dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, esta situación a mí no me va a desmovilizar. Voy a ser fiel, voy a ser firme. A ver, esta es la clave, ¿no? Por lo tanto, es necesario, este es el 6º punto, ¿no?, de este decálogo, es necesario desperezarse ante las iniciativas, ante las movilizaciones. Hay que desperezarse ante ellas. Bueno, vamos a continuar este decálogo, pero antes de seguir, vamos a tener nuestro momento de oración. Voy a poner una canción de Hakuna, que la puse en alguna ocasión, creo ya. Me parece que es una canción maravillosa, que es se llama Noche, y habla del sufrimiento, de la oscuridad que hay en esta sociedad, pero que sin embargo pedimos a Dios, ten piedad y ten misericordia. Dios cambiará el sufrimiento, el desnortamiento de este mundo. Me parece una canción maravillosa. Y por cierto, aprovecho para decir que tenemos el regalo de que en nuestra diócesis de Orihuela Alicante, pues el sábado próximo vamos a tener un concierto de Hakuna, entre nosotros, en el contexto de una feria diocesana de 3 días que hemos organizado, que la feria será el día 19, 20 y 21. La verdad es que nunca habíamos hecho una iniciativa como esa, de 3 días de feria, de mostrar el conjunto de la vida de la Iglesia. Y dentro de ello también los jóvenes tienen su programación, ¿no? Y entre ellos, pues quizás el momento así más específico, más fuerte, es el concierto de Hakuna el sábado por la noche. Estáis invitados, quien pueda acercarse. Y la página web de la diócesis de Orihuela Alicante, ahí tenéis todas las formas para inscribirse, etcétera. Y los que no podéis venir, porque este programa tú verás, ¿no?, desde donde se escucha, pues que sepáis que en el canal de YouTube, de En Ti Confío, de enticonfío.org, pues allí también se emitirán todas las cosas que podamos emitir. Vamos a hacer oración con esta canción de Noche del grupo musical Hakuna y pedimos a Dios misericordia.
espera a oscuras por tu pueblo, que te reza guardando la aurora. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, pegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Por los que no nos aman, por los que no sabemos amar, por los que sufren y agonizan y hoy duermen en el hospital, por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les ha quitado la paz. Trabajan en la prostitución y se ven obligados a vender su amor, por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan, los ladrones, por los que erran en soledad, por los que sufren la indiferencia de los demás. Quedamos perplejos. Por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la multitud, por los niños que descansan en el seno de su madre, por las mujeres que van a dar a luz, para que reine tu paz en cada hogar, por los que quieren saciar tu sed de amar.
Ten piedad, Señor, ten piedad. Es cierto que este mundo está en la noche, pero al pueblo que caminaba en tinieblas, una luz le brilló. Caminaban en tierras de sombras, y Jesús se le mostró como luz del mundo. Bien, seguimos adelante en esta presentación de un decálogo para afrontar con madurez la crisis actual. He hablado de los 6 primeros puntos de ese decálogo, voy con el 7º. Capacidad crítica, pero sin amargura y quemazón. A ver, importantísimo tener una capacidad crítica. Sin capacidad crítica nos somos fagocitados por este mundo. A veces cuando enseguida, cuando utilizamos la capacidad crítica, ¿no? Que es que además dice Romanos 12:1, y no os ajustéis a este mundo, sino resistid. O sea, el Evangelio nos pide resistencia. Resistencia. Con todos mis respetos, por ahí hay mucho ingenuo que cuando no, pues se habla de la batalla cultural y de esta necesidad de resistencia a esta tendencia del nuevo orden mundial, pues entonces dicen, no, hay que ser positivo, no hay que ser negativo. A ver, por Dios, vamos a ver, no seamos ingenuos. Tú mírale a Jesucristo, el Espíritu de Cristo en los Evangelios. Jesucristo nos pide que resistamos, ¿no? Nos pide que seamos capaces de remar contra corriente, que no nos ajustemos a este mundo. Bueno, por tanto, capacidad crítica sí. Ahora, digo, sin amargura y quemazón. Yo creo que esto es muy importante, porque si tuviésemos una capacidad crítica, que en el fondo se traduce que yo estoy quemado, estoy quemado y lo que estoy haciendo es desahogarme, ¿no?, en mi desesperanza, a ver, eso no es un sentido crítico cristiano. Por ejemplo, me parece un signo muy, muy determinante si nuestra capacidad crítica va unida a la alegría y a no perder el sentido del humor. Hay que tener capacidad crítica, pero con alegría. ¿Por qué? Pues porque el Señor está por encima de esta crisis. Y como dice el Salmo 2, el Señor mira el desmadre de este mundo y dice, y sonríe, ¿no? Sufre, sí, pero sonríe también. El santo sentido del humor nace de la confianza de quien sabe que estamos en manos de Dios y que este mundo que se está forjando, ¿no?, contra los valores cristianos, pues tiene los pies de barro y va a caer. No sé cuándo ni cómo, pero va a caer. Entonces eso me da una paz y una alegría. Yo tengo un sentido crítico, pero con paz y alegría, porque sé que la victoria es de Dios. La última palabra la tiene Dios. La última palabra es resurrección. Entonces, pues sí, sentido crítico sí. Ingenuidades y falsos optimismos, no. Pero un sentido crítico que vaya acompañado de la alegría, del sentido del humor, que acaba siendo como una especie de exorcismo. Tiene una fuerza exorcizante muy importante el sentido del humor, ¿no? Y os voy a decir una cosa, yo a veces creo que es uno de los valores que tiene la cultura española, que tiene por lo menos un sentido del humor, ¿sabes? Que nos reímos de muchas cosas que pasan en esta crisis, ¿no? También es cierto que hay que tener cuidado que el sentido del humor no sea zafio, que sea, pues, de buen gusto, ¿no? De buen gusto. Punto 8 de este decálogo, que es el siguiente. Cultivar la esperanza escatológica. ¿Qué significa esto? Hombre, pues que a la hora de ver lo que está aconteciendo no nos podemos olvidar de algo clave, que es que todos vamos a ser juzgados por Dios. O sea, que la última palabra la va a tener la parusía, ¿sabes? O sea, la última palabra la va a tener la parusía. Y Dios es infinitamente justo al tiempo que es infinitamente misericordioso. Y por tanto no es cierto que el mal y el bien den lo mismo. No, porque Dios nos pondrá en nuestro sitio.
y que vamos a ser juzgados y que al final la justicia va a triunfar sobre la injusticia, etcétera, es clave. Entonces nosotros tenemos que vivir en esta vida, sí, intentando establecer el reino de Dios aquí, obviamente, ¿no? Pero sabiendo que al final la última palabra va a estar en la vida eterna. Por lo tanto, teniendo amor a la llegada de Dios, sin tener temor de su llegada, que la llegada de Dios nos encuentre esperándole, ¿sabes? Esperándole, eso es importantísimo, que la llegada de Dios nos encuentre esperándole. Porque por mucho que nos prodiguemos en intentar establecer la justicia en este mundo y que el reino de Dios, hay que luchar hasta el final, pero siempre va a haber una insatisfacción y la última palabra está en la vida eterna. 9º punto. Importancia de vivir en comunión entre nosotros. Importancia de vivir en comunión entre nosotros. Eso es clave. O sea, esta batalla, afrontar esta crisis, no lo podemos hacer en solitario. Uno tiene que ver en su entorno dónde tengo mi cenáculo más próximo. Y entiendo por cenáculo ese lugar en el que los discípulos se juntaron a orar junto con María para llegar a ver, ¿dónde está tu cenáculo más próximo? A ver, piénsalo. En mi parroquia existe este lugar. A ver, y tiene que ser, uno dice, bueno, todo el mundo tiene una parroquia, ¿no? Claro, sí, pero es muy importante dentro de esa parroquia ver dónde está un cenáculo, porque a veces las parroquias son muy grandes, otras veces no, pero a veces son tan grandes como que mi presencia allí es un poco impersonal. Entonces tengo que buscar un grupo de referencia, un cenáculo en el que yo lleve adelante en comunión, recibiendo esa fortaleza de otras personas y transmitiéndola también, ¿no? Pues esa esperanza, cultivar nuestra esperanza en cenáculo. Por cierto, a mí siempre me llamó la atención que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, se dé el dato, que suele pasar muy desapercibido, de que en el cenáculo había 120 personas. 120 personas. Nosotros nos hemos acostumbrado a los cuadros en los que están los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles, y habiendo sustituido, ¿no?, pues a Judas por Matías con María. Ya, no, había 120 personas. Entonces, a ver, tenemos que buscar esos cenáculos en los que haya apóstoles, pero también vida consagrada, vida religiosa, un carisma, para que los lazos de fraternidad, ¿no?, nos permitan hacer esta carrera, que es una carrera de fondo. Y una carrera de fondo, yo así a solas, en solitario, no la puedo hacer. Necesito familias con las que juntarme. De hecho, esta reflexión que os estoy compartiendo, ya os dije que la hicimos en casa, pues una casa con una serie de familias reunidas, ¿no? Y eso supone que hay que complicarse la existencia, pues para juntarnos, y para que cuando tenemos niños, etcétera, pues es que, a ver, movilizar la familia es una buena aliada, es una buena aliada. Pero sí, nos complicaremos la vida, porque claro, porque el objetivo que perseguimos es muy importante, Por tanto, vivir en comunión, buscar nuestro cenáculo más próximo para vivir este embate. Y por último, el punto 10, ¿no? El Santo Rosario. A ver, el Santo Rosario. Hacer del Santo Rosario nuestro santo y seña, hacer del Santo Rosario nuestro punto de conexión. Si la batalla de Lepanto famosa, ¿no? Si la batalla de Lepanto tuvo algo clave, ¿no?, que es que el Papa pidió a la cristiandad que rezasen el rosario. A ver, en esta batalla de Lepanto en la que nos encontramos, que es bastante difícil, bastante más difícil el Lepanto actual que aquel, porque en aquel Lepanto, de alguna manera, el enemigo estaba fuera, pero hoy en día lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro. Y no solo me refiero dentro de nuestras fronteras geográficas, es que también nos hemos secularizado internamente en el seno de la Iglesia.
y como San Pablo VI, ¿no? Aquella famosa expresión del Papa Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado también en nuestra Iglesia. Y entonces, si lo dijo San Pablo VI, no pensemos que fue en su tiempo y en nuestro tiempo, no. Sí, que también actualmente eso ocurre. Y entonces, ante un problema de estas dimensiones, hace falta el rosario. Rosario que te va y rosario que te viene. Y rosario que te viene, ¿no? Que esto, a mí una de las cosas que más me impresionan del cenáculo, de esta obra de Madre Elvira, en la que están allí los chicos recuperándose de las adicciones, lo que más me impresiona de ellos es que rezan 3 partes del rosario, las 3 partes del rosario al día, cuando no 4. Y ahí están recuperándose de sus adicciones. Venga, y uno paseando, otro no sé qué. Entonces, a ver, el Santo Rosario. Bueno, pues estas son, ¿no? Los 10, digamos, puntos o consejos o claves, que los digo todas de un tirón. Prestar más atención a las causas que a las consecuencias de esta crisis. Segundo, no creer ingenuamente que a mí no me afecta esta crisis. Tercero, poner como primera solución mi propia conversión. Y luego la de mi familia. Cuarto, la oración es el único método de cambiar la historia. Quinto, discernir nuestros talentos y no enterrarlos. Sexto, es necesario desperezarse ante las movilizaciones. Séptimo, capacidad crítica, pero con humor y sin amargura, con alegría. Octavo, cultivar nuestra esperanza escatológica en el juicio final. Noveno, vivir en comunión, vivir en cenáculo. Y en 10º lugar, ¿no? Hacer del Santo Rosario nuestra arma principal. Bueno, de una manera muy breve, presento el punto 316 del DOCAT. ¿Qué puedo hacer para no vivir mi compromiso de manera solitaria? Y responde: el que se decide por una vida con Jesús y en la Iglesia está exponiéndose en muchos países al peligro de adentrarse en un camino de incomprensión y soledad. Los conceptos materialistas y hedonistas embaucan al mundo desde hace tiempo y seducen a muchos a llevar una vida de apariencias y de satisfacciones superficiales. Por ello, hace falta una iglesia en pequeños grupos, iglesias comunitarias, encuentros de oración, pequeñas células, círculos bíblicos, comunidades espirituales, grupos de estudio, etc. Los jóvenes cristianos pueden ayudarse mutuamente a fortalecer su fe en el seno de una comunión vinculante de unos pocos y en la amistad. De esta manera, estando en un grupo, pueden orar, buscar la voluntad de Dios, formar comunidades de jóvenes para aprender, conocer la doctrina de la Iglesia o disfrutar en compañía de su tiempo libre. Donde todavía no existen esos grupos, se deben crear cuanto antes, incluso si en un primer momento se constituyen tan solo con 2 o 3 miembros. Es importante que estos grupos se inserten en una concreta comunidad parroquial cercana, por ejemplo, donde se celebre regularmente la Santa Eucaristía. Fijaros, qué consejos da este punto 316 de este manual de doctrina social que vamos poco a poco desgranando, diciendo, a ver, hay que juntarse, pequeños grupos, venga, grupos de estudio, un grupo bíblico, tu pequeño cenáculo, tu cenáculo en el que tú respires, incluso en el que tengas amistad, porque también es importante que generemos amistad entre aquellos que compartimos la fe, porque si yo comparto la fe en un cenáculo, pero mis amistades están totalmente fuera del cenáculo, voy a tener una dualidad difícil de compatibilizar. Yo no digo que haya que romper con las amistades que no sean cristianas, no digo eso en absoluto. Lo que digo es que tiene que haber también amistad con aquellos con los que comparto mi fe, porque de lo contrario vivo en un dualismo que no es sano. Pues ese pequeño grupo de referencia tiene que ser, es muy importante que sea, ¿no?, nuestro lugar en el que nos encontramos y nos queremos, nos estimulamos, recibimos el testimonio el uno del otro. Claro, eso es otra cosa,
Eso es otra cosa. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.